Saludos. Este tema tiene que ver sobre cómo determinar la ecuación de una circunferencia en el plano cartesiano a partir de los extremos de un diámetro. Aquí podemos ver la representación gráfica de una circunferencia, podemos observar su centro, podemos observar que han trazado un diámetro y que en este caso el punto A y el punto B corresponden a los extremos de ese diámetro. Como cualquier punto en el plano cartesiano, tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. En este caso, como son dos puntos sobre la circunferencia y los dos tienen X y Y para diferenciarlos, vamos a decir que el primer punto va a ser X sub 1, Y sub 1 y el segundo punto va a ser X sub 2, Y sub 2. Estos numeritos como una manera de diferenciarlos, porque si nada más les dijeran X, cuando en una fórmula les pidan X, ustedes no van a saber si es del primer punto o la del segundo punto. Entonces, estos numeritos es como una manera de hacer una diferenciación entre cuáles puntos estamos trabajando. Ahora bien, vemos el extremo y vemos que ese punto que está en el puro medio de ese diámetro, que está entre esos puntos extremos de ese diámetro, vendría a ser el centro. Tenemos clarísimo que la distancia que hay de ese centro a cada uno de esos puntos va a ser la misma porque son radios y los radios miden igual donde sea que se tracen en esa circunferencia. Y a su vez que la mitad de lo que mide este diámetro viene a ser el centro. Ahora, el centro es un punto, es un punto en el plano cartesiano y como cualquier punto va a tener una coordenada X, una coordenada Y, que en este caso, cuando estamos trabajando con circunferencias, decimos H y decimos K. Si pueden observarlo, el punto H es justamente el valor que está en medio entre las dos coordenadas en X. Y la coordenada en K va a quedar en medio de las dos coordenadas en Y. Aquí. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Para averiguar qué valores en H, sumen las dos X y lo que les da ese resultado, divídanlo entre 2 y ya eso les va a la coordenada H, se hace el número que está en el centro. Igual con la K. Suman los dos valores en Y y lo que les dé ese resultado lo dividen entre 2 y ese va a ser el punto medio entre esas dos coordenadas. Cuando ya sepamos quién es la H y quién es la K, ese es el centro. Entonces vemos cómo los extremos de un diámetro nos ayudan a saber las coordenadas del centro. Que igual en resumen sería esa fórmula que está acá. Sumen las dos X y lo que les dé ese resultado divídanlo entre 2. Y de igual manera con las Y. Sumen las dos Y y lo que les dé ese resultado divídanlo entre 2. Eso nos va a dar el centro. El primer valor nos va a dar la H y el segundo valor nos va a dar la K. Ahora bien, una vez ya ustedes sabiendo quién es el centro, para averiguar el radio hay una fórmula, que es la misma fórmula de la distancia, pero está adaptada al tema de circunferencias, que es x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado. Que si pueden observar, esta fórmula necesita saber quién es h y quién es k, que eso sale del centro, y necesitamos un punto x, y, que es un punto de la circunferencia, pero en este caso tenemos dos. Tenemos el A y tenemos el B. Más bien nos están dando información de más. Entonces, cuando ya ustedes tengan el centro, ustedes van a decidir cuál punto de la circunferencia van a tomar para aplicar la fórmula del radio. Si un extremo o el otro. Y le aplican la formulita y eso les va a decir cuánto mide el radio. Vemos acá un ejemplo.
dice, sean el punto A 5,3 y el punto B 7,1 extremos de un diámetro. O sea, vendrían a ser como esos dos puntitos del dibujo. Primero vamos a ver cuánto mide el centro, perdón, cuál es la coordenada del centro, porque no es una magnitud, y después cuánto mide el radio. Entonces, vean que ninguno de los dos es el centro, porque tenemos que averiguarlo. Entonces, cuidado, lo confunden, ¿verdad? Que, por ejemplo, vayan a decir que le das el centro, el h, acá y que el otro sea x, y. No, aquí ninguno es el centro. Nos están diciendo que son extremos de un diámetro. Que vamos a averiguar el centro, sí, a partir de ellos. Recuerden, al primer punto le decimos x1, y1. Y al segundo punto x2, y2. Primero vamos a averiguar las coordenadas del centro, que eso es con la fórmula sumando las 12x, lo que nos dé esto lo dividimos entre 2, sumamos las 2y y lo que nos dé esto lo dividimos entre 2. Lo cambiamos en la fórmula x1, aquí podemos observar que es 5, más de la fórmula y x2, vemos que es 7. Lo dividimos entre 2, 5 más 7 es 12 y 12 entre 2 es 6. Aquí ya tenemos el h. Vamos a averiguar el k. y1, 3, más y2, 1. 3 más 1 es 4. 4 entre 2 es 2. Esta es la k. Entonces vean que ya tenemos el centro. Ahora, para el radio, van a tomar el centro y un punto x, y. Tenemos dos. Ustedes pueden decir si se dejan el primero o si se dejan el segundo. El centro es el punto 6,2. Para este ejemplo me voy a dejar el primero. Igual, si ustedes lo quieren hacer con el segundo, les va a dar lo mismo. Del centro sale el h y la k, y del otro punto sale la x y la y. Aplican la fórmula del radio, que es x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, y esto nos dice cuánto mide el radio. La x aquí es un 5, menos de la fórmula, y la h es un 6. La y es una 3, el menos de la fórmula, y la k vemos que es 2. Esto se ingresa en la calculadora, vamos a ver cuánto nos dará. Primero la raíz, luego el paréntesis, 5 menos 6, cerramos, elevamos. Lo siguiente, 3 menos 2, cerramos, elevamos. Dice, esto da raíz cuadrada de 2. Entonces ya tenemos el centro, ya tenemos el radio, ya podemos dar la ecuación, porque eso es lo que se necesita, el centro y el radio. La ecuación es x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual al radio al cuadrado. En esta fórmula ustedes solo cambian el h, la k y el radio. El x y el menos lo dejan igual porque es de la fórmula. Dice h, la h es 6, que sale del centro. Seguimos cambiando. Y menos es de la fórmula y la k es 2, que lo averiguamos. Mantenemos la estructura, el radio ya lo averiguamos, que nos da raíz cuadrada de 2. Cuando elevamos un número que tiene raíz, hay que encerrarlo en paréntesis y el elevado afuera. Aquí en esta parte de la izquierda no hay ningún cambio porque no hay doble signo. Si solamente queda un menos, pues seguirá estando ese menos. Si hubiese dos menos, dos negativos, se convierte en un más, pero no sucede en este caso. Queda igual. Y lo otro, la parte del radio al cuadrado, sí hay que ingresarlo en una calculadora para ver cuánto nos da. Dice que esto da 2. Y listo. Esta es la ecuación de esa circunferencia.
Tenemos otro ejemplo. Determine la ecuación de la circunferencia donde m y n son puntos diametralmente opuestos, o sea, extremos de un diámetro. Lo mismo. x1, y1, x2, y sub 2. Primero el centro. Ya sabemos que la fórmula nos dice que sumemos las dos x, dividamos entre 2, que sumemos las dos y, dividamos entre 2 y eso va a ser el centro. x1 es menos 7. El más de la fórmula x2 es 3. Y eso se divide entre 2. Inclusive cuando vean operaciones con números negativos, lo más recomendable es que se lo dejen a la calculadora para evitar errores. Dice, eso da menos 2. Y ese es el h, la primera parte del centro. La segunda, sumamos las dos y, y1, 6, más de la fórmula. y2, 2. Y entre 2. 6 más 2 es 8 y 8 entre 2 es 4. Y ese vendría a ser el K. Entonces vean que ya tenemos el centro. Ahora vamos a averiguar el radio. Recuerden, se dejan el centro y uno de esos dos puntos. Voy a dejarme el segundo. Entonces, recapitulamos, ese es el centro, H, K, y me voy a dejar el segundo punto, que de ahí va a salir el X y el Y. Aplicamos fórmula del radio. X menos H al cuadrado, Y menos K al cuadrado. Hacemos las sustituciones, la X aquí vale 3, el menos de la fórmula, y el H vale menos 2. La Y vale 2, el menos de la fórmula, y la K vale 4. Lo ingresan a la calculadora, vamos a ver qué nos da. Raíz, paréntesis, 3 menos menos 2 al cuadrado. 2 menos 4 al cuadrado. Da raíz cuadrada de 29. Ahora ya estamos listos para la ecuación, porque para la ecuación necesitamos el centro, que ya lo averiguamos, que es el punto menos 2,4, y el radio, raíz cuadrada de 29. Entonces sería, para pasarlo directo, si la primera coordenada está negativa, en la ecuación queda lo contrario, positivo. Si una está positiva, en la ecuación queda negativa, lo contrario en signo. Y el radio tenemos que elevarlo al cuadrado, y cuando lo ingresamos a la calculadora ya nos dice, eso da 29. Esta es la ecuación. Tenemos un tercer ejemplo, pero de manera gráfica. Aquí no nos están diciendo nada de extremos del diámetro, pero podemos observarlo con el dibujo. Y nos hacen una observación muy importante. El punto E, C y el D están en línea, son puntos colineales, o sea, ahí se forma una línea que si lo observamos es un diámetro, entonces estamos ante el mismo tema. Extremos de un diámetro, vamos a determinar su ecuación, que es lo que nos están pidiendo. Vean que en este caso el punto C es el centro y el E y el D son extremos del diámetro. Podemos extraerlos aquí aparte. Las coordenadas de E es menos 6,7. Las coordenadas del punto D es 2,1. Del primer punto salen el primer valor y el segundo valor. Aplicamos fórmula del centro. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que se vea más. La del centro. X1 más X2 sobre 2. Y1 más Y2 sobre 2. Voy a tomar esos puntos, voy a ponerlos aquí abajo para poder visualizarlos mejor. Bien. La primera X es menos 6. Más de la fórmula. La segunda X es 2. Lo ingresan en la calculadora y ella les va a decir que eso da menos 2. Esa es la H. En la segunda, suma la primera Y, 7. Con la segunda Y, 1. Eso da 8. Lo dividimos entre 2, eso da 4. Y esa es la K. Entonces ya averiguamos el centro.
Para el radio, recuerden, toman el centro y alguno de esos dos puntos. Voy a dejarme el primer punto. El centro es menos 2,4, de ahí sale el h y el k. Y voy a dejarme el primer punto, menos 6,7, de ahí sale el x y el y. Aplicamos fórmula del radio. Aplicamos las sustituciones, x vale menos 6, el menos de la fórmula y el h vale menos 2. Hay que tener mucho cuidado con los negativos, porque vean que este menos que está aquí es el menos de la fórmula. Y este otro menos que está acá es el menos que tiene el h. Hay que tener mucho cuidado a la hora de sustituirlos. La y vale 7, el menos de la fórmula, y la k vale 4. Ingresamos eso en la calculadora. Vamos a ver qué nos dará. 5. Este nos dio un número entero. Y ahora ya podemos dar la ecuación. Que para la ecuación necesitamos el centro, que ya lo averiguamos, que es el punto menos 2,4, y el radio, que es 5. Entonces, si un valor está negativo, en la ecuación queda positivo, lo contrario. Si el otro está positivo, queda negativo, lo contrario. Y el radio se eleva a la 2, 5 a la 2 es 25. Esa es la ecuación de esa circunferencia. Entonces vean que siempre es la misma dinámica. Averiguan el centro con los puntos extremos, luego el radio con el centro y un extremo y la ecuación.